Grupo 8, y tenemos 8 ejemplares para el grupo 8. Un grupo muy bonito, con ejemplares que tienen características muy deseables. De hecho, realmente dudé un poco entre los dos ejemplares que tenemos entre primero y segundo lugar, inclusive también el que está en tercero. Sin embargo, me incliné por el que tenemos en primer lugar, debido a que es un macho muy masculino, con una jiba masculina, con una gran línea superior, con buena profundidad, buen arqueamiento de costilla, y en lo que supera ampliamente al que tenemos en segundo lugar es en el ángulo del corvejón. El ejemplar que tenemos en segundo lugar también es un ejemplar muy masculino, muy bien caracterizado racialmente, con una buena línea superior. Supera al que tenemos en tercer lugar, que tiene un mejor prepucio, mejor direccionado que el ejemplar que tenemos en tercer lugar. El ejemplar que tenemos en tercer lugar supera ampliamente al que tenemos en cuarto lugar en el desarrollo, en masculinidad, esa jiba masculina bien posicionada, en su línea superior, así también en su profundidad y arqueamiento de sus costillas. El que tenemos en el cuarto lugar sobre el quinto es un ejemplar más masculino, con una jiba mejor posicionada, con una mejor línea superior y con mayor armonía en su conjunto. Cuando comparamos el quinto contra el sexto, vemos que es un ejemplar que tiene un mejor prepucio que el ejemplar que tenemos en sexto lugar. Cuando comparamos el sexto contra el séptimo lugar, vemos que tiene un mejor desarrollo, una jiba más masculina, una mejor línea superior. Séptimo con octavo son dos ejemplares muy similares. Sin embargo, el séptimo tiene un mejor prepucio que el que tenemos en octavo lugar. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. De este grupo, que es el grupo octavo, de 24 a 26 meses de edad, allá para el rancho alemán en Ayucan, con la placa número 108, es el primer lugar. También para la zona centro-sur de Veracruz, en el rancho El Redentor, placa número 109, segundo lugar, ganadería del señor Manuel Iturbe. Tercer lugar para el rancho alemán en Ayucan, Veracruz, al ejemplar de nombre Mister Alemán Mexicano, placa 106. Placa 111, a Rey Agropecuaria, aquí en el sur, en Tapachula, Chiapas, en el rancho Guarumo. El quinto lugar es la placa número 5, la placa número 105 de Ganaderías Hermanos Castillo, con el ejemplar de nombre Centavo, hacia el rancho La Delita, en Tonalá, Chiapas, placa número 107, sexto lugar para el Redentor del señor Manuel Iturbe, con el ejemplar de nombre Bucanero. Séptimo lugar para la Ceiba en Villa Comatlán, Chiapas, a Ganaderías El Zapoteco, placa 104. Séptimo lugar, placa 104. Octavo lugar, placa 102 de Ganaderías El Zapoteco en la Ceiba, Villa Comatlán.
Grupo 9, 27 a 29 meses de edad. Estoy colocando estos dos excelentes ejemplares, primero y segundo lugar. Quiero hacer el comentario, con menor cantidad este grupo, sin embargo, una calidad muy similar entre los dos ejemplares, no fue una decisión fácil. El ejemplar que tenemos en primer lugar, lo estoy colocando ahí, principalmente debido a que es un ejemplar muy funcional, con una gran línea superior, con excelentes aplomos, con muy buen ángulo en el corvejón, muy masculino, con una gran línea superior, mucho arqueamiento en sus costillas, testículos bien posicionados, prepucio con un largo adecuado y muy bien direccionado. El ejemplar que tenemos en segundo lugar es un ejemplar muy masculino también, muy bien caracterizado, un ejemplar de gran desarrollo, con una gran línea superior, con muchísima fortaleza, con una anca muy bien nivelada, con prepucio, con un largo muy adecuado, muy bien direccionado y con testículos con gran diámetro. Excelentes ejemplares, mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Criadores y manejadores de este estado de Chiapas, primer lugar ejemplar con la placa 116, segundo lugar placa 114. Del rancho El Canelar, el primer lugar, de Ganadería El Porvenir, el segundo. Primer lugar de Ganamarca, Ganadería Canamarca, segundo lugar de Ganaderías El Porvenir, ambos ejemplares de este estado anfitrión de Chiapas. El señor juez y ustedes, como parte del público, tienen frente a sí 3 ejemplares. Primer lugar del grupo séptimo, placa 93. Primer lugar del grupo octavo, placa número 108. Y el primer lugar del grupo 9, placa 116.
Para definir al campeonato joven tenemos 3 ejemplares. Tres excelentes ejemplares, muy bien caracterizados racialmente, muy masculinos los 3, pero sí me gustaría poderlos juntar los 3 para de ahí sacar un ejemplar perfecto, ¿verdad? Sin embargo, dicen que el ejemplar perfecto no existe y cada uno de ellos va a tener detalles. Entonces vamos a ponderar, ¿verdad?, para ver el ejemplar que nos reúne los requisitos que hemos estado comentando. En este caso, principalmente lo que es productividad, lo que es funcionalidad también, y voy a inclinarme por el ejemplar que tenemos en la parte media de la pista con la placa 108. Mis felicitaciones, excelente ejemplar.